Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto aquí por Conexión Abierta, en esta radio que se escucha, que se ve, la primer radio nativa digital en ganar un Martín Fierro, con la pluralidad de una emisora además tan ligada con el mundo académico universitario. Y a propósito de eso, hoy tendremos una entrevista con un joven economista, Fausto Spotorno, con quien hablaremos de la coyuntura, pero vamos a intentar, como decimos los periodistas de investigación, rascar un poco a la superficie, a ver si hay un doble fondo para analizar la Argentina del presente y por qué no avisorar lo que pueda pasar en los próximos años. Hace un ratito escuchaba a Cristiano Ratazzi que se refería a los últimos 90 de crisis de la Argentina, porque hasta 1930 efectivamente, digo Cristiano Ratazzi, presidente de Fiat, ¿no? por las dudas, Argentina hasta 1930 prometía y era una de las naciones poderosas de la Tierra. Incluso visité Ellis Island allí en Nueva York, la isla de los inmigrantes frente a la Estatua de la Libertad, y hay todavía fotografías y manuales donde ofrecen Buenos Aires como más promisoria que la propia Nueva York, en esa inmigración de principios del siglo pasado. Pero le doy la bienvenida sin perder más tiempo a Fausto. ¿Cómo está, Fausto? Gracias por este contacto, por esta entrevista. ¿Qué tal, Hugo? Muchas gracias por la invitación. Arranco por preguntas más personales. ¿Qué edad tenés, Fausto? 46, así que gracias por lo de joven. Porque sí. No, sos joven. Hoy ha cambiado todo, ¿viste? En medio de la pandemia, la ciencia ha sido de las disciplinas que mejor paradas han salido, ¿sabías? Esto es lo que hay coincidencia a nivel internacional porque pudo dar respuesta, por ejemplo, con vacunación y con sistema de tratamiento, y dicen que la peor disciplina ha sido la política, digamos, que los políticos no estuvieron para nada a la altura en ningún país, y más en el nuestro, de la circunstancia. No sé muy bien qué pasa con la economía y qué pasa con la comunicación o el periodismo, pero tengo claro que hoy... mitad de tabla, me parece. A mitad de tabla. Que 46 años, hoy es una persona joven, sí. Y también dirigís algunos centros de investigación, ¿no es cierto? ¿Por qué no le contás a la gente? Así nos metemos ahí a bucear en algunas profundidades del análisis, digamos. Dijo 2 centros de investigación a falta de uno. En realidad 3, pero uno es... El centro, obviamente el principal es el Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres y Asociados. Aliado a eso soy vicepresidente de la Fundación Norte y Sur, que también hace estudios económicos, todas las series históricas de economía argentina desde 1810 hasta el último dato que teníamos en 2017-2018, creo que fue el último dato, está publicado. Pudimos armar series de inflación, de todo en Argentina. Recomiendo ir a la página web de la Fundación Norte y Sur para ver esos datos. ¿Podés repetir la página para que... La página es dossiglos.fundacionnorteysur.org.ar, porque es una fundación sin fines de lucro. Dossiglos.fundacionnorteysur.org.ar. Así es. Recomendación: cualquier investigador que quiera ver datos de lo que quiera o de lo que haya sobre Argentina desde 1810 hasta la época, están todos puestos ahí. Y después del Instituto de Economía de la UADE, ¿no? O sea que tengo 3 áreas de investigación.
En la UAD ha sido un poquito más académica en algunos aspectos, pero también trata de enfocarse más en lo que es la empresa y algo más microeconómico que macroeconómico, ¿no? Pero bueno, es muy interesante todo esto. Alguna vez estudié un poquito de Derecho en Salamanca, bueno, hice un laburo de Derecho comparado ahí para una diplomatura en crimen organizado, corrupción y terrorismo, y tuve un arduo laburo en la que necesité mucha asistencia para hacer laburo de Derecho comparado, analizar legislaciones, en otro tema. Pero quiero hacer el preámbulo para preguntarte como investigador, si pudiste, digamos, viste, hace poco escuché a Claudio Escribano decir esa frase del año 59 de un premio Nobel de Economía, que no recuerdo su apellido, que decía que hay 4 países en el mundo: los ricos, los pobres, Japón, que sin tener nada lo tiene todo, y Argentina, que teniéndolo todo no lo tiene nada, ¿no? Sí, creo que fue Samuelson, si no recuerdo mal. Samuelson, sí, Samuelson. Sí, exactamente. No, perdón, fue Dorbush. Ah, bueno, ok. Bueno, ahí que de paso nos ilustrás. La verdad que yo no recordaba, creo que no lo sé de memoria, quién dijo esa frase, que tiene, eso fue en el 59, entiendo, sí. Y tiene tanta vigencia más de 50 años después, ¿no? Sí, Argentina en algún momento llegó a ser el único país, viste, ahora el FMI cambió, y el Banco Mundial cambiaron un poquito los grupos en cómo clasifican los países. Ahora los ingresos medios, pero en un momento era países desarrollados, países subdesarrollados, países en vía de desarrollo, y había un solo país en la categoría países en vías de subdesarrollo, Argentina. Después lo cambiaron. Porque, claro, es un país que uno no tiene noción, pero Argentina entre 1880 y 1910 crecía a tasas que China hubiera envidiado. La tasa de crecimiento promedio anual en esa época era el 12% anual. Durante 30 años mantuvimos esa tasa de crecimiento. Wow. Imagínate que pasaste a tener casi 1.000.000, por ahí me equivoco el número, 1.800.000 habitantes en 1880 a tener prácticamente 6 millones de habitantes en 1910. En 30 años la población se multiplicó por 3. Y aún así, la gente vivía bien. Entonces, eso fue Argentina, esa Argentina que ya para 1930, obviamente, eso fue un boom de desarrollo. Después vino la Primera Guerra Mundial, las cosas se empezaron a pausar un poquito, ya la economía empezaba a tener un poquito más de madurez, por así decirlo. Y se desaceleró un poco el crecimiento económico. Pero hasta 1930 es cuando hablás vos, mencionabas vos las fechas esas de Estados Unidos, y se consideraba que Argentina iba a ser la próxima potencia, iba a ser la potencia latinoamericana. Se imaginaba un mundo donde iba a quedar Estados Unidos en el norte y Argentina en el sur. Bueno, hasta ahí llegó el sueño y se hablaba de Argentina, potencia, etc. Ahí, a partir de ahí, podemos ir a una serie de errores o de malas políticas o incluso mala suerte. Para que pase algo como Argentina, hay una combinación de factores, no solamente malas políticas, también mala suerte. Una cosa que es importante, ¿sí? Digo que una cosa importante de mala suerte es entender lo siguiente: cuando Estados Unidos, a partir de ahí, década del 30, década del 20 y década del 30, empieza a ser la potencia mundial, el gran problema que tiene Argentina es que la potencia mundial ya no era más un cliente nuestro, como era Inglaterra hasta ese momento, sino que era un competidor nuestro. Estados Unidos fabricaba trigo, maíz, leche, carne, soja, lo mismo, bueno, soja en ese momento no había, pero maíz, trigo, leche, carne, que era lo mismo que exportaba Argentina, su gran producción. Entonces, eso mala suerte. Después empezó toda esta famosa discusión, el famoso triángulo Estados Unidos, Inglaterra, Argentina, donde Argentina le vendía a Inglaterra y compraba a Estados Unidos, cuando después de la crisis del 30 y previo a la Segunda Guerra Mundial, la cosa se complicó más y empezó a haber más restricciones en el comercio internacional. Ya no era tan fácil ese triángulo, porque te ponían restricciones para el pago, entonces vos cobrabas en libras, pero tenías que pagar en dólares y ya no era tan fácil la conversión. Eso tampoco ayudó, pero después Argentina cometió muchos errores también de política económica. Empezó a soñar con esto de vivir con lo nuestro, de cerrarnos. Incluso el peronismo, cuando asume, Perón pensaba en la Tercera Guerra Mundial. Él pensó un país que tenía que enfrentarse a la Tercera Guerra Mundial y claro,
como buen militar, pensó todo en esa base geopolítica. Bueno, se va a venir la Tercera Guerra Mundial va a ser un desastre por la bomba atómica y todo eso, y bueno, entonces hay que cerrarse y aprender a vivir con lo nuestro. Y pasó todo lo contrario. El mundo después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a unir. Se salió el FMI, el Banco Mundial, las primeras... Europa firma el primer tratado de libre comercio interno, que fue el tratado del hierro en Europa. Y eso fue la semilla de lo que después sería la zona del euro, la eurozona, el tratado de hierro. Bueno, entonces fíjate que también errores de geopolítica y después obviamente creo yo, podríamos decirlo, un cambio en la forma de hacer política en Argentina, ¿no? Que eso sí fue propiamente nuestro, donde prácticamente el Estado generaba todos los recursos y distribuía, ¿no? Una visión de la economía de ese tipo, que enseguida llegó a la inflación. Enseguida empezó a pasar. Perdón, te estoy escuchando con mucho interés porque me estás ilustrando realmente con visiones que no tenía y te quiero hacer repreguntas, pero para no irme de ahí, esa idea de ese estado de bienestar es el que viene permeado por algunos intelectuales europeos que proponen esa distribución o ya viene influenciado por el caudillismo más bien del control de la población, para decirlo rápido? En realidad viene de un montón de conflictos. A ver, hoy los nazis son horribles, pero previo a la Segunda Guerra Mundial, en Argentina había una idea filonazi. No desde el punto de vista de los judíos, toda esa historia, digamos, todo ese tema que sí más implicado, pero sí en cuanto a las ideas nacionalsocialistas en materia de economía, por lo menos. Hace poco salió publicada una foto justamente de una reunión nazi en Argentina en los años 30 en un parque lleno de gente. Hoy eso ya está fuera, pero hay que ponerse en la mentalidad de ese momento. En ese momento salimos del liberalismo clásico, que es lo que tenía Argentina dentro de sus ideas, y empieza a aparecer estas ideas nacionalsocialistas por un lado. ¿Qué es el nacionalsocialismo? Es una derecha donde el Estado no niega a los empresarios, no reniega a los empresarios, pero ve todo como corporaciones, ¿no? De hecho, copiamos mucho del fascismo italiano, por ejemplo, el sistema de sindicatos, es copiado del fascismo italiano, la misma idea de la UIA y esos esquemas donde en realidad vos tenés el grupo de empresas, el grupo de trabajadores y el Estado en el medio, ¿no? Y esa es la construcción que se hizo de la economía argentina en ese momento. Y por otro lado, eso no quedaba tan mal con la izquierda con las ideas de izquierda que empezaban a aparecer. De hecho, incluso es más increíble, la izquierda hasta ese momento era los que pedían que se abriera la economía, porque lo que decía la izquierda en ese momento era, si lo lees a los socialistas de esa época, es: si yo cierro la economía y protejo la economía, perjudico a los trabajadores que no pueden acceder a productos baratos. Entonces, la izquierda estaba medio opuesta, pero no le disgustaba tanto el tema de los sindicatos. De hecho, en realidad esta aparición de los sindicalismos tipo fascista en realidad se pone para frenar a los sindicatos de izquierda de ese momento. Pero bueno, la Argentina empezó a variar completamente su visión de la economía en la que tenía en la era previa. La era previa era una economía abierta al mundo, era una economía pensada en exportar lo que diera, sobre todo productos agrícolas, y insertarse con los países desarrollados, ¿no? Comercializar con los países desarrollados y miraba a esos países. A partir de algún momento en todo eso, por la crisis del 30 también ayudó mucho, la Primera Guerra Mundial, eso cambiaron mucho las visiones de los argentinos y empezamos a pensar más en una economía más cerrada, en corporaciones, a ver si podemos mantener esto funcionando, porque eso llevó a crisis, ¿no? Entonces, cuando empieza una crisis, esto no funciona más, cambiemos para este lado, en lugar de, muy típico de los argentinos, nos bandeamos de un lado a otro. Estaba pensando en eso, para hacer, perdón, para hacer ese comentario. Estaba pensando en lo pendular. Fíjate vos, hace poquito vi creo que es casi una película documental, un género extraño, que fue finalista en Berlín, se llama El joven Marx, ¿no? Entonces describe a ese Marx periodista, escribiendo sus primeros textos, primero como periodista y viviendo de eso, con Engels, que era el hijo de quien tenía una fábrica,
y contando esa Europa del hambre en la que él inserta esas ideas que de algún modo permearon a nivel mundial, exacerbadas, por supuesto, por intereses más particulares, pero Sí. pensaba en esa Argentina pendular entre esa izquierda o esa izquierda y ese fascismo derecha mezclado con un anarquismo que es como característico de esa primera inmigración, ¿no? Que va a ocupar incluso cargos públicos acá en el Río de la Plata. Pensaba, digamos, en esas contradicciones de algo que no pasó en otros países de la región, ¿no? No, A ver. algún economista argentino, no recuerdo bien quién fue, dijo, la particularidad de Argentina es que en la Segunda Guerra Mundial perdieron los comunistas y los fascistas, excepto en Argentina donde ganaron los dos. Muy Y que bueno. produce el capitalismo. En la lucha de ideas, el capitalismo en Argentina perdió en algún momento. Después buscó sus caminos. Y lo que quedó el capitalismo, también es cierto que ahí ya me voy a meter en análisis político, pero lo que quedó el capitalismo de Argentina en los años 20, 30, era un capitalismo muy conservador, tal vez muy rígido, por así decirlo. Argentina, el capitalismo o la sociedad argentina no tuvo, me da la sensación, la cintura para acomodarse a los tiempos. Y el resultado de eso fue esta victoria del fascismo, por así decirlo. Fascismo, no quiero que se mezcle el fascismo que conocemos solo de las películas de Hitler, sino las ideas corporativas, si queremos, de otra manera, las ideas corporativas que traía que venían del fascismo, ¿no? De las corporaciones, los sindicatos, grandes, enormes sindicatos, enormes agrupaciones empresarias. Burocracias, estructuras. Burocracia, estructura burocrática, cierta protección para defendernos ante la posible Tercera Guerra Mundial, porque todo eso entraba en la coctelera de las ideas que se generaron. Y lo que era el liberalismo original, el liberalismo republicano, fue cediendo espacios hacia ese conservadurismo, que después el conservadurismo se convirtió en esta oligarquía, digamos, industrial, protegida, etc. Exactamente, ¿no? Porque claro, es como la segunda generación, ¿viste? Las empresas, ¿sabes? Que la primera generación hace la empresa, la segunda trata de sobrevivirla, y eso casi que va en el centro de lo que es la economía, ¿no? De lo que es la función del empresario en la economía, que no se entiende muy bien cuál es. En general, por eso cuando se quiere poner al Estado como empresario termina saliendo mal, porque no se entiende realmente cuál es la función del empresario. Pero es la segunda generación que ve que no tiene la calidad, la capacidad de la primera generación que creó la empresa que la hizo y trata de buscar protecciones y trata de vivir como vivía antes sin convertirse en un primer empresario real, ¿no? Y ahí aparece para mí eso es lo que genera un poquito esa sensación de, bueno, ya competimos suficiente, ahora cerremos un poquito y tratemos de vivir con lo que tenemos. Por eso, tío, por eso en ese momento la izquierda, el socialismo, estaba en contra de cerrar la economía, ¿no? En algún momento el socialismo cambió y ahora resulta que está bien cerrar la economía, pero en ese momento se lo veía como un ataque a los trabajadores, no a los consumidores. Después vino, bueno, Segunda Guerra Mundial, Perón, que fue probablemente el que reflejó eso, y además lo reflejó con la idea esta de la Tercera Guerra Mundial. No te olvides de que eso en la mente del peronismo estaba, y estaba en la mente de todo el mundo. Dejamos hablar de la Tercera Guerra Mundial prácticamente en el 89. Los jóvenes no se acuerdan, pero se cayó el muro de Berlín y muchos respiraron. Yo viví en Alemania en el 81, era chiquito, pero me acuerdo que practicábamos en el colegio qué pasaba si los rusos y los yanquis se insultaban de más. Estaban ahí. Estaban de un lado los... Nos olvidemos el episodio de Nikita Khrushchev, los misiles en Cuba, digamos. Y claro, pero yo viví en el colegio... Claro, yo me acuerdo de haber visto en el colegio que nos hacían... La guerra de las galaxias de Reagan. Digamos. La guerra de las galaxias de Reagan. Yo me acuerdo en el colegio de Alemania haber vivido, viste, como cuando ponen alarma de incendio, ¿cómo se llama? Simulaciones de incendio. Bueno, simulaciones de que esto se viene... Porque los alemanes sabían que los primeros que caían eran ellos si había un problema. Entonces había refugios antibombas, ¿qué tenían que hacer? Entonces, me acuerdo de las simulaciones esas. Pero en realidad el mundo se fue uniendo. Y tarde o temprano, ya con la caída del muro de Berlín, la globalización apareció, ¿no? Y Argentina estaba muy, muy atrás en las ideas de todo eso.
se había quedado con perdió la impronta exportadora que tenía. Pensaba que teníamos la Junta Nacional de Granos hasta el 89, la Junta Nacional de Granos. Para que vean lo malo que era la Junta Nacional de Granos. Cuando se puso, la producción agropecuaria cayó a la mitad, en un año. Y cuando se sacó, la producción agropecuaria se triplicó en 2 años. Para tener una idea, te voy a contar un ejemplo. Yo arranco mi vida, bueno, me caso muy joven, finales de los 80, pero arranco mi vida profesional en los 90, casi como mi vida universitaria transcurría por esos años, por eso este año cumplo 30 de carrera. Y recuerdo, porque toda mi familia había sido ferroviaria, del lado de la Unión Ferroviaria, mi padre, que era carpintero y trabajaba en talleres que después fueron en Organismo Central, pero al principio en Alianza, en Santos Lugares. Por el lado de mi suegro, de la fraternidad. Por el lado del abuelo o del padre de mi suegro, por el lado de mi abuelo materno, era el jefe de talleres, o sea, muy ferroviario. Toda esta zona de Santos Lugares, donde yo vivía, muy ferroviario. Mi papá tiene una calcomanía que decía 90.000 personas sostienen este riel, nunca me olvido de esa calcomanía, la tengo en mi memoria visual. Y de algún modo yo temprano, a los 16 años, mi papá me hizo ingresar en el ferrocarril, me ayuda a ingresar, ingresé como archivista y laburaba algunos años transcurrí laburando en el Organismo Central frente a la Plaza San Martín, en la Avenida Libertador y Maipú, allá en Ramos Mejía, en el edificio que ahora es de la ONAVE. Bueno, empecé a ascender, llegué a una jefatura oficina cuarta, creo que era la categoría, en la gerencia comercial. Y ahí, en la gerencia comercial, tenían las fichas de los clientes. Estaba Loma Negra, Bunge y Bor, los ingenios azucareros. Es decir, era el lugar donde se alquilaban, se arrendaban terrenos y se alquilaban trenes de carga, sobre todo, a las empresas importantes. Entonces, la Junta Nacional de Grano, en ese momento, cumplía un papel fundamental hasta que en los 90 gana el menemismo y ocurre algo. Pero yo me acuerdo, era pichón, que decían lo mal que hacía la Junta Nacional de Granos cuando acordaban determinados valores y eso afectaba finalmente la carga, el transporte de granos y todo lo demás. Por eso traje la anécdota. Claro. Después me fui por el retiro voluntario porque me di cuenta que el Estado no era para mí porque... No, es otra historia. Cuando sos muy activo me parece que el Estado es un lugar en donde no podés desarrollar, lamentablemente entre nosotros, no podés desarrollar o desempeñarte o desarrollar los sueños o la vocación que uno tiene, pero bueno, es interesante, ¿no? Esto que vos señalás, como estructuras que son, desde la idea, favorables, desde lo concreto, trabas, ¿no? Bueno, pero eso yo creo que en general porque Argentina nunca entendió bien, y de hecho no lo entiende conceptualmente o culturalmente el rol de la empresa o del empresario en general. El rol del empresario es, a ver, la economía crece. Cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando de la generación de valor agregado, ¿no? Se dice, antes decía valor agregado, pero en realidad vamos a decir de valor. Lo que pasa es que el valor, acá es el gran problema de la economía, el valor es una cuestión subjetiva. El valor es algo subjetivo. O sea, vos le das valor a algunas cosas y a otras cosas no. Qué sé yo, si te gusta el whisky, y vas a estar dispuesto a pagar por una botella de 18 años, una fortuna. Si no te gusta el alcohol, no vas a pagar por eso, ¿no? O sea, el mejor alcohol, el alcohol más costoso en Arabia Saudita no vale nada, porque nadie toma alcohol. Entonces, en realidad, es una cuestión subjetiva. Y acá viene el punto del empresario. El valor agregado viene de generar valor, pero el valor es subjetivo dependiendo de cada persona. ¿Cómo hacemos? Bueno, no hay forma de saber. No hay forma de saber de antemano qué tiene valor. Por eso es tan difícil saber si algo va a ser negocio o no va a ser negocio. O cuánto va a valer. Entonces, el empresario es aquel tipo que está arriesgándose, porque está tratando de ver qué es lo que vos valorás, y si puede producir eso que vos valorás, ponerle en 100 pesos a 80 para ganar 20. ¿Tá? Está tomándose riesgo por un lado, y de otro lado es un tipo, vamos a decir, con las antenas muy atentas a ver dónde hay negocio, dónde descubre valor. Es como una especie de minero donde está buscando en las mentes de las personas, de los demás, qué valor le dan a cada cosa para ver si puede encontrar formas de valor. Eso, te das cuenta que es una actividad, primero, muy riesgosa, porque
podés invocarla o no invocarla. Y segundo, que requiere de una cuestión muy subjetiva, no hay nada técnico ahí, es muy artesanal, por así decirlo. Claro. Es como estar buscando a tientas, ¿no? Por eso es que los estados son malos empresarios, porque nadie está haciendo eso. Y solamente lo puede hacer alguien que está jugándose su capital y que encima esté buscando para su beneficio, ¿no? Entonces, ese es el rol del empresario. ¿Y por qué te explico esto? Bueno, porque es importante entender esa función del empresario. Si no hay un tipo con las antenitas atentas y jugándosela a ver dónde encuentra valor o no, esto es como los empresarios viejos, los primeros petroleros, ¿viste? Que iban no había estudios geológicos. Para encontrar petróleo tenías que hacer agujeros, decir, bueno, acá me parece, con las dos ramitas, no sé, como fuera, de alguna forma, a ver si encontrás petróleo, ¿no? Claro. Eso es en el fondo una función de empresario. A ver si encuentro valor en algún lugar, hablando con la gente o pensándolo, mirando los números. Cuando en alguna de las asignaturas de economía en la universidad, estudiando la carrera de comunicación, la UBA, recuerdo, me quedó grabado una idea que ya creo que es vieja, que es que como la Argentina produce materias primas, al principio cambiás una vaca por una computadora, pero después como la computadora adquiere más valor, necesitas 10 vacas para cambiarla por la misma computadora. Por eso digo que quedó viejo tal vez porque el campo al agregar tecnología le agregó más valor. Pero ahora aparece otro elemento que va por encima de esas dos ideas, que tiene que ver con esta intersubjetividad, es decir, la marca de la manzana en sí mismo, por ahí, en cuanto a hardware o a software, es similar a cualquier otra, pero el valor está en la marca, digamos, en lo simbólico, ¿no, Fausto? Porque es que sí, no es que sea nuevo, es que siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que ahora lo vemos mucho más obvio, nítido. ¿Qué es lo que hace que Apple o la marca de la manzana sea más? Y porque te cuidan más, te cuidan mejor el producto, es más fino, te gusta, anda todo, prendés el celular, la computadora se conecta todo. Pues eso. A mí me gusta de los sistemas de streaming. Yo estoy suscripto a la mayor, digamos, del canal Apple+, y todo lo que viene en esa gama, me parece que son de mejor calidad que otros, por ejemplo. Sí, bueno. O hay un metarrelato ahí de Jobs, o un metadiscurso, o algo en el que todo lo que hacen tiene como sobre todo en el mundo documental, tienen como un mensaje, digamos, digamos con el tema racial, con el tema medio climático, o sea, hay como, viste, asignaturas que quedan en una idea fuerza, digamos, ¿no? Exactamente. Y todo eso es subjetivo. Ahora, ¿por qué la gente está dispuesta a pagar por un celular el doble? Por eso, bueno, algunas sí. Algunas sí. Y lo están dispuestos a pagar porque les gusta, porque funciona bien, porque sí. Algunas no, y no lo pagan. Y hay gente que dice, mira, yo en realidad no quiero otro sistema de Apple, en realidad valoro que el sistema sea abierto. Y uso Linux, que lo puedo usar 10 tipos, pero lo usan porque yo puedo hacer lo que quiero. Bueno, cada uno valora lo que se le canta. Yo tenía un profesor de microeconomía que me dijo, Adrián Guizarri, ya falleció, pobre, pero me acuerdo que en la primera clase dijo, ¿qué sabemos sobre los gustos? Dijo, la verdad que nada, porque sobre los gustos no hay nada escrito. Y a partir de ahí empezó a explicar microeconomía. Diciendo, miren, sobre los gustos no hay nada escrito, la verdad es que todo esto que vamos a hacer son teorías, suponiendo que sabemos los gustos, pero en la realidad estos gustos no se saben. No solo no se saben, sino que tampoco nadie los dice. O sea, vos decís, che, me gusta Apple, bueno, ya lo sabemos, de hecho, Apple te vende, ya lo sabés porque lo pagas, pero de antemano no lo sabés. Entonces, si te gusta el vino, el empresario no sabe si te gusta o no te gusta, y después si te gusta, cuánto te gusta, porque si te gusta mucho, está dispuesto a pagar más, si te gusta menos, está dispuesto a pagar menos. Entonces, tengo que ver si los costos me dan. Esa es una forma. La otra forma es trabajar sobre los costos. Por ahí puedo ordenar las cosas de tal manera de bajar el costo. Henry Ford sabía que todos querían autos. Pero la clave de Henry Ford fue... 1910, el nacimiento del capitalismo, la producción en serie, la división de tareas, el nacimiento del auto. Bueno, lo que él logró fue armar un sistema tal que generaba valor no porque la gente estuviera dispuesta a pagar el auto, que sabía cuando estaba dispuesto a pagar, sino porque logró bajar los costos. Entonces, bajó tanto los costos, vos estabas dispuesto a pagar $5.000 y el tipo te producía un auto a 500. Logró producirlo a 500. Entonces generó riqueza por $4.500. Después
Él lo vendió a 800 y bueno, y esa riqueza se distribuyó entre la sociedad y el empresario. Siempre se distribuye. Pagaba altos salarios Henry Ford, ¿no? Si no me... Sí. Pero te cuento cosas que no sé si le saben. Henry Ford tenía... Él les pedía a las empresas que le traían las partes, que le trajeran las partes una caja de determinado tamaño de madera. No podías mandar la caja, cualquier caja. Tiene que ser tal. ¿Por qué? Porque cuando los tipos agarraban, llevaban las cajas que venían de afuera, las ponían en la plataforma, iban directamente a la plaza, se desarmaban y las cajas eran lo que usaban de piso para el auto. Entonces el tamaño era el adecuado y se ahorraba, no solo eso, sino que se ahorraba el tiempo de llevar cosas, porque ya llevaba en un solo lugar, llevaba las cajas, el piso del auto y los bulones. Él pagaba las cajas, eran cajas caras, pero no es que se estaba ahorrando, sino que se ahorraba el tiempo de transporte. Inteligencia aplicada, ¿no? A la producción. Después, en autos interesantes, porque la otra revolución fue la Toyota. La otra gran revolución industrial fue la de Toyota con el Just in Time en los años 70 y 80, ¿no? Pero ahí? Eso es... ¿Qué? Contanos breve lo de Toyota, que no lo tengo tan claro. Toyota inventó Just in Time. Esto es una fábrica sin stocks. Vos querés comprar un auto en Japón en los años 80, ibas a la concesionaria y te decían, ¿qué auto quiere? Y quiero un Toyota, porque Toyota X. ¿Y qué color? Azul. Y asientos de cuero, de cuero. Y aire acondicionado, sí. Y lo quiere con volante rojo, marrón, no sé, todas las cosas. Mandaba todo lo que vos querías y automáticamente años 80, eso iba directo a la fábrica. La fábrica recibía eso y hacía el orden de los insumos con los otros pedidos de todo el auto. Y en 2 días vos tenés el auto ahí exactamente que habías pedido. ¿Por qué? Porque no se desperdiciaba nada. Todo lo que vos pedías es lo que la fábrica pedía a los productores. Los productores producían y se llama just in time, porque en ese momento, cuando llegaba la orden, el proveedor producía el insumo, lo mandaba a la fábrica y apenas llegaba a la fábrica, ya entraba en la fábrica y se ponía en el auto. No había tiempo, era toda una gran estructura de producción que no se acumulaban stocks, porque al final el auto salía y iba directamente a la concesionaria. O sea, en ningún momento tenías autos ahí para vender, ni piezas tiradas por ahí que no se usaron, porque todas las piezas estaban pedidas. Obviamente eso es Japón de los 80, donde todo funcionaba perfecto, no había paros del auto. O sea, ¿sabes? Ningún camionero. Punta, ¿no? El país que no tiene nada y lo tiene todo, y nosotros, el país que tenemos todo y no tenemos nada. Exactamente, todo funciona perfecto. Dos finales para esta larga charla muy interesante. La primera, el otro día hablaba con Tonelli, así, de la perspectiva política, estrictamente, pues como licenciado en ciencia política, él, y le planteaba algo que te quiero plantear a vos, y que escuché por ahí, es la idea de que primó en la Argentina una idea más salvaje. Esto lo agrego yo porque en el sentido en que Alberdi, al pensar la Constitución, supone que las instituciones finalmente van a primar por encima de cierto salvajismo caudillista o la idea de soy el dueño de la verdad, y finalmente eso medio quedó desbalanceado. Esa cuestión política o la autocracia o de estos líderes que se fueron perpetuando y repitiendo en la Argentina, ¿son parte de la explicación del déficit económico? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, si tenés expectativa para lo que viene o sos de los pesimistas que no ven una salida al final de este túnel. A ver, en primer lugar, sí estoy de acuerdo con la visión esa de que las instituciones en Argentina nunca lograron, o si lo hicieron fue muy brevemente, lograron imponerse por sobre los caudillismos. Entonces, estoy de acuerdo. Te diría que sí lograron los años 10, 20, 30, hasta ahí más o menos se había logrado un institucionalismo fuerte, pero después eso cambió radicalmente, ¿no? Y volvimos a los caudillismos, donde el poder político es todopoderoso, el ganador se lleva todo. Y te das cuenta en eso, en la expansión del gasto público, en la expansión del Estado por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, fíjate vos que en el 45 se estatiza el Banco Central y en el 46 ya empezó a tener inflación del 20%. Y de ahí no paramos más. Enseguida, esa clase política, esa forma de gobernar donde el Estado es lo primero y chupa recursos, pase lo que pase, sigue hasta nuestros días. Seguimos teniendo un Estado donde primero el Estado, después los demás. ¿Y por qué no pasa? Te hago una antes de la segunda respuesta. ¿Por qué
otros países no les pasa lo mismo? ¿Qué es lo que... Bueno, hay teorías económicas en esto, ¿eh? Hay teorías de economistas sobre esto. Y una es el sistema electoral, probablemente. En general se considera que si vos tenés un sistema presidencialista deberías tener un sistema legislativo distribuido, o sea, uninominal o binominal. ¿Por qué? Porque el presidente tiene mucho poder, entonces vos tenés que tener un congreso que tiende a frenar al presidente. Y las uninominales, donde en realidad cuando uno tiene elecciones uninominales, cada diputado depende de su voto, no depende del partido que le da el voto. El otro sistema es el sistema parlamentarista, por ejemplo, el europeo, donde hay listas y básicamente siempre al haber listas elegibles, no tiende a haber dos partidos, no es tan claro que haya dos partidos. Generalmente fíjate que en los países que hay parlamentarios hay 4 partidos, 5 partidos que después se fusionan, hacen alianzas. Y hay un primer ministro, digamos, no un presidente, ¿no? Y hay un primer ministro elegido por la alianza entre varios partidos, y por lo tanto también el poder del Estado es limitado, ¿no? Tiene que poner la institucionalidad, tiene que poner regla de juego porque es limitado. El peor sistema es listas proporcionales y presidencialismo, porque ahí el que gana tiende a tener todo el poder. Eso es una probable explicación. Otra probable explicación son los fracasos argentinos. O sea, cuanto más fracasos, más buscas alguien que te salve. En general. Y también creo que atrás de todo, en el fondo hay un culturalismo, una idea cultural de que siempre tiene que haber un caudillo que mande y que maneje, ¿no? Y de hecho la sociedad creo que muchas veces dejó, incluso para cuestiones, fíjate, para mí una particularidad, incluso para cuestiones sociales, le ha dejado al Estado lugares que antes tenía el sector privado. Por ejemplo, ahora parece que la salud tiene que ser estatal. Pero Argentina no tuvo salud estatal por mucho tiempo. Y casi todos los grandes sanatorios de hoy, el británico, el italiano, el español, el alemán, son todos sanatorios que lo hizo la sociedad privada. Las cooperadoras eran muy importantes en los pueblos, la cooperadora, la cooperativa, los bomberos. Los clubes que surgieron desde ahí. Los clubes. Todas esas organizaciones civiles. Todas las organizaciones civiles que salían de la sociedad implicaba una cosa, que la sociedad entendía la responsabilidad que tenía en cuestiones sociales propias, no la delegaba en el Estado. Para mí, eso en algún momento en Argentina cambió, y todas esas cooperadoras, los bomberos, pasó a ser todo estatal. En algún momento la sociedad dejó de sentirse responsable de los demás. En el fondo esto es más preocupante, dejó de sentirse responsable, delegó todo el Estado porque vino un político que le prometió que todo eso lo iba a resolver, y al fin y al cabo tenemos casi 50% de pobres, 42%, no resolvieron los problemas sociales, y la sociedad se sacó de encima esa responsabilidad. Entonces, creo que la sociedad tiene una culpa en general, tanto en los negocios como en la parte social, en todos sus ámbitos, de haber cedido sus responsabilidades ante el Estado. Hay alguien que me dice ahí, y ahora sí la respuesta sobre lo que ves hacia el futuro, que me dice que el argentino es bueno en lo individual, pero no sabe vivir en comunidad, y que esa es una posible explicación, y respondeme también sobre el futuro. ¿Qué ves? Mirá, yo lo que veo, a ver, yo creo que algo de eso hay, pero en realidad creo que el argentino perdió, no que no sabe vivir en comunidad, para mí no se siente responsable de la Argentina en algún momento. Entonces sabemos que todo lo que hagamos no nos sentimos responsables. Y tratamos de tirar esa responsabilidad a otros, ¿no? Entonces porque qué fácilmente le entregamos al político los planes sociales. Bueno, no consigo trabajo, arreglámelo vos. Yo te lo arreglo. Votame y yo te lo arreglo. Y te empezó a tirar planes sociales a todo el mundo. Una falta de responsabilidad, una falta de dignidad, me parece, ¿no? Que eso es un tema importante. Ahora, ¿qué veo para el futuro? Bueno, de corto plazo, yo creo que, bueno, sacando el tema de la pandemia, la situación tiende a mejorar un poco, porque lo veo, por lo menos a Guzmán, con un par de ideas ordenadas. Empezó a ordenar un poquito la economía a nivel fiscal, logró reducir el déficit fiscal, que es el problema histórico de Argentina. A ver, agarrar todas las crisis argentinas, fueron todas explosiones fiscales, todas. Acá no tuvimos .com, ni otras crisis cancheras como la subprime. El Estado no pudo pagar más, emitió hasta que explotó todo, o defaultó la deuda hasta que reventó todo el sistema financiero.
Esas son todas las crisis argentinas, no tiene ninguna novedad. Entonces, la cuestión fiscal siempre es un tema clave. Guzmán empezó a ordenar un poco la cuestión fiscal, redujo la emisión monetaria. No te digo que es el plan que uno quisiera, integral, pero por lo menos en ese aspecto empieza a tener algún sentido. El problema es que ya los márgenes de maniobra son chiquitos y se te viene ola de pandemia que no sabemos dónde va a terminar. La situación social es complicada. Vos pensás que hoy la pobreza está en el 42%, en GBA, en el conurbano está en 51%, pero hicimos el cálculo y hay 5% más de la población que tiene un ingreso apenas 10% por encima del ingreso para ser pobre. O sea, la inflación se te escapa un poquito, se te cae un poco la actividad económica y 5% de la población cae por abajo de la pobreza. Por encima de 60.000, ¿no? Que es más o menos. Exactamente. Entonces, tenés un tema complicado de pobreza. Y hacia el largo plazo, bueno, Argentina te diga, yo no, así como estamos pensando las cosas, no lo veo todavía Argentina en condiciones. Es cierto que Argentina ya ha llegado a situaciones así extremas y ha dado vuelta de rosca importante como el 89. El famoso su desarrollo sustentable, ¿no, Fausto? Que muchos señalan. Pero ojo que Argentina va a tener que hacer, si quiere salir de esta, va a tener que hacer reformas fuertísimas. No van a bastar con reformas graduales o pequeñitas. Ya probamos con el gradualismo, no te alcanza, no te dan los tiempos. El problema es que no te dan los tiempos para... Argentina perdió todo su capital, está todo en el extranjero. Hay más plata de los argentinos en dólares o afuera, cuando digo en dólares es en el extranjero también, ¿eh? El dólar bajo colchón es inversión en activo extranjero, que localmente. Localmente es un sistema financiero que tiene en dólares 15.000 millones de dólares y tiene 400.000 millones de dólares en activos externos, los argentinos cerramos afuera. Fausto, ¿tenés esperanza o no? Creo que sí, creo que Argentina, sí, no por cómo viene la economía, sino porque los argentinos empezamos a darnos cuenta de que esto sí no va más. O sea, y yo creo que a esta altura del partido, lo que sí empiezo a ver, y es una combinación de factores, empezás a ver a la política argentina completamente desconectada de los problemas de la sociedad, ¿no? Esto lo sabes más vos que yo, pero ves a los políticos discutiendo la reforma judicial, las PASO, y la gente con otros problemas de seguridad, de empleo. Entonces yo creo que eso tarde o temprano va a catalizar un cambio más importante, ¿no? Algún político con dos dedos de frente va a decir, che, pará, estos están acá, la sociedad está acá, si yo puedo capitalizar esa diferencia, es un incentivo importante para el político para operar en el medio, ¿no? Si puedo demostrar eso. Ahora, lo tiene que demostrar después, ¿no? Va a ser pero creo que hay una esperanza ahí. Fausto, te agradezco. Ha sido una charla súper interesante y la verdad que es un contacto muy lindo que vamos a renovar, porque hablamos del pasado que nos explica el presente y miramos también con expectativa, ¿por qué no?, hacia el futuro. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta acá llegamos con un nuevo episodio. Tenés que saberlo por Conexión Abierta. Gracias a todos. Nos encontramos la próxima semana. Buena vida. Chao. Estás escuchando Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli.
Auspició este programa. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.